el área legal de BDO México ha organizado para todos ustedes. Nos da mucho gusto poder tenerlos a través de esta plataforma para que conozcan alguno, como bien lo señala, temas legales relevantes. Muchas veces los temas legales los vemos lejanos, ajenos, pero hoy más que nunca y sobre todo en temas fiscales, los aspectos legales tienden a ser cada día más relevantes. Hace un año exactamente, BDO México inauguró una nueva línea de servicios, una nueva práctica, BDO Legal México. Eh, Afortunadamente, un año después podemos decir que la creación de esta práctica ha sido afortunada y el día de hoy me place en presentarles una alineación que consistente en nuestros mejores exponentes, nuestros socios del área de impuestos, que van a ir, del área legal, perdón, que van a cada uno de ellos abordar temas que hoy por hoy son muy interesantes y por supuesto que la idea es compartir con ustedes sus experiencias, su conocimiento y ponernos a sus órdenes en caso de que requieran cualquiera de los servicios que pudieran derivarse de estos temas. En primer lugar, vamos a tener a nuestro socio José Luis Sánchez, que es el líder de la práctica legal en BDO México a nivel nacional. Él va a comentar los temas respecto de la reciente jurisprudencia en materia de acreditamiento de IVA, que va a ser bastante interesante. Después nos va a acompañar Nicolás Guerrero, socio de legal de la oficina de Querétaro, que va a comentar los temas relativos al reciente criterio del Consejo Técnico del IMSS en el aspecto de PTU, que me parece que varios de ustedes lo encontrarán por demás interesante. Seguirá nuestro socio aquí de la Ciudad de México, socio del área legal, Julián López Falcón, que nos va a platicar sobre el tema de teletrabajo, un tema que, aunque ya estamos imbuidos en él, lo cierto es que los aspectos y los detalles respecto de esta modalidad de trabajo deben de ser atendidos con mucho cuidado para evitar tener dolores de cabeza con las autoridades laborales. Por último, nos va a acompañar el licenciado Rogelio Rocha en sustitución del licenciado Carlos Niño, que desafortunadamente se encuentra delicado de salud, no puede estar hoy con nosotros. Rogelio, en su lugar, nos va a dar un tema por demás interesante, que es el relativo a los temas más frecuentes que se encuentran las personas o las empresas que quieren abrir un nuevo negocio en México. ¿Cuáles son los puntos que se deben de abordar? Porque, como todos sabemos, lo que se hace bien desde un principio, a la larga nos va a retribuir la satisfacción de no estarnos regresando a arreglar cosas que se hayan hecho mal. Entonces, el inicio de todo negocio inicia con la parte legal y aquí Rogelio nos va a explicar estos temas. Sin más preámbulo, doy la palabra a mi socio José Luis Sánchez. José Luis, creo que no te vemos, ahí estás, y nos hablamos en un ratito más. Bienvenidos todos. Jaime, muchas gracias por la presentación, te agradecemos la misma. Buenos días a todos los participantes en este web. Agradecemos la participación, el tiempo que se han tomado para acompañarnos en este web tan interesante donde abordaremos, como lo dice Jaime, donde abordaremos temas especialmente legales, iniciando con el tema fiscal, con el tema de compensación de IVA, los comentarios en relación a la reciente jurisprudencia, comentarios y alternativas que nosotros visualizamos dentro de la parte legal, para seguir después en el orden que ya Jaime nos hizo favor de comentar. Nuevamente, muchas gracias por su asistencia. Esperamos de verdad que este web pueda servir a todos ustedes como orientación para estos temas que vamos a tratar. Y por supuesto, nos reiteramos nuevamente a las órdenes de todos ustedes como área legal para atender cualquier aspecto relacionado
cualquier tema relacionado con los aspectos legales a comentar o cualquier otro que se les llegara a presentar. Estamos a su disposición todos los socios de BDO Legal. Muchas gracias. Empezaremos entonces con básicamente con el tema de compensación, esta jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación a la compensación del IVA. Sé que muchos de ustedes ya lo habrán visto en diversos foros, en diversos comentarios, la limitante de la compensación para el pago del IVA. Creo que ya tuvieron o muchos de ustedes pudieron haber tenido conocimiento del tema de la jurisprudencia. Lo voy a comentar, voy a comentar su contenido muy brevemente para después seguir con los siguientes puntos, ¿no? Pues básicamente lo que establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de esta jurisprudencia, que vale la pena señalar, fue emitida por contradicción de tesis, lo que quiere decir que hubo o se dio la existencia de dos criterios contrarios generados por dos tribunales colegiados en México. Estos criterios emitidos por estos tribunales, al ser contrarios, pues generan la denuncia de la contradicción, y es una denuncia que en términos de la ley de amparo, pues básicamente corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolver a través de lo que se denomina la contradicción de tesis, que es una forma de crear la jurisprudencia de la que vamos a hablar. Y básicamente lo que estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la jurisprudencia es que básicamente la compensación civil, como la conocemos, no es una forma de extinción de las obligaciones fiscales. Es decir, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la compensación establecida en el Código Civil Federal y otros ordenamientos básicamente no puede ser aplicable para el tema fiscal. De hecho, al momento de concluir sobre el análisis de la jurisprudencia, pues se establece el contenido del artículo 2192 del Código Civil Federal, que establece que la compensación no tiene lugar cuando se trate de deudas de carácter fiscal. Esto es lo que sustenta la jurisprudencia. Por supuesto, nosotros en la parte legal tenemos comentarios en relación con la misma. Creemos que algunos puntos son desafortunados, creemos que la Corte ha dejado de analizar el contexto literal del procedimiento con el que se determina el IVA en cada uno de los meses a pagar. Creo que esta limitante en el estudio ha generado, sin duda, pues la emisión de esta jurisprudencia que no tiene el alcance o que no tiene el análisis exhaustivo como quisiéramos ver. No obstante, al tratarse de una jurisprudencia, pues es prácticamente obligatoria para todos los tribunales de México, y al ser obligatoria, pues no hay nada que podamos hacer en su contra. No obstante lo anterior, comentado ya el tema del contenido de la jurisprudencia, que básicamente a grandes rasgos nos establece la imposibilidad para que los particulares puedan compensar este IVA que se genera en cada una de las operaciones. Básicamente creemos que lo que quiere ver la autoridad fiscal aquí, pues es básicamente el flujo del IVA que se tiene que dar entre los particulares. Al no verse reflejado ese flujo, pues causa esta incomodidad en la autoridad fiscal, causa esta situación en donde esta situación de desconfianza, y al momento de hacer la compensación, pues no le queda claro o no es viable para la autoridad verificar si el flujo efectivamente se dio en este tema del IVA, y por eso es que hoy día las operaciones de compensación que lleven IVA, pues prácticamente no pueden realizarse como veníamos haciéndolas en el pasado, ¿no? Forzosamente tendría que haber un flujo del IVA para que se cumpla esencialmente con lo que establece la jurisprudencia. Aspectos a considerar derivados de esta jurisprudencia, que son aspectos que ya veíamos en el pasado. Bueno, pues veremos las consecuencias de esta jurisprudencia serán, por supuesto, las famosas carta invitación emitidas por el SAT, que ya las veíamos anteriormente con otros temas,
pero que hoy las hemos empezado a ver, estas famosas cartas invitación, para atender o revisar puntualmente operaciones donde los particulares hayan compensado el IVA. Debemos de estar atentos a estas cartas invitación, donde específicamente la autoridad pretenda revisar operaciones donde se haya realizado algún tipo de compensación de deuda y que entonces esta compensación lleve implícito el IVA. ¿De acuerdo? También lo veremos en el rechazo del saldo a favor de IVA, en estas solicitudes de devolución por concepto de IVA. Veremos que la autoridad iniciará con la aplicación de la jurisprudencia en cuestión, con el criterio en general, y veremos ahí también, estaremos viendo que la autoridad al momento de resolver estas solicitudes, pues prácticamente echará mano del criterio ya comentado, ¿no? Por supuesto, el rechazo del acreditamiento del IVA, el rechazo de las deducciones autorizadas será una de las consecuencias sin duda que observaremos con motivo de la aplicación de la jurisprudencia, determinación de actualización y recargos por los montos de IVA que la autoridad considere se dejaron de cubrir, los montos que estuvieron, que fueron parte de estas compensaciones hechas en el pasado y que se dejaron de cubrir, determinación de créditos fiscales con motivo de estas revisiones, extensión para el plazo de la instauración de facultades de comprobación por parte de las autoridades fiscales, si en algún momento el contribuyente presentó alguna declaración complementaria tratando de subsanar alguna situación relacionada con la compensación que en el pasado se hubiera hecho del IVA, ¿no? Hemos visto que en la práctica algunos contribuyentes, algunas empresas han visualizado una contingencia derivado de esta situación y han tratado de presentar o han presentado declaraciones complementarias para tratar de mitigar la contingencia en este sentido, y sin duda la declaración complementaria origina la extensión en el plazo de las facultades de la autoridad para realizar una revisión, es decir, el plazo de 5 años se empieza a computar a partir de la declaración complementaria. Y por supuesto también observaremos opiniones de cumplimiento negativas en relación con este tema. Estas son las consecuencias que va a estar originando el haber realizado operaciones donde hayamos compensado IVA y podrían ser las consecuencias que deriven, por ejemplo, de una revisión por parte de la autoridad fiscal. No queremos ser alarmistas, no lo somos, no es nuestra línea ser alarmistas en este sentido. Por tanto, consideramos que hay posibles soluciones. Estamos convencidos en BDO Legal actualmente que el abogado, el asesor legal en materia fiscal se ha convertido más en un asesor preventivo más que remediador. ¿De acuerdo? Entonces, bajo esta situación, queremos compartir con ustedes las posibilidades que pueden existir para remediar estas operaciones, para tratar de adelantarnos a una observación en una visita domiciliaria, en una revisión de gabinete, a una observación por parte de la autoridad y evitar sanciones a cargo de dicha autoridad, ¿no? La posible solución o las posibles soluciones que nosotros observamos, por supuesto, será revisar cada una de las operaciones en cuestión, evaluar la configuración del pago de servicios en especie, ¿no? Que podría ser una eventual solución para este tema, establecer en el contrato de servicios prestados intercompañías la posibilidad de pagar servicios en especie. Esto que les estoy comentando son las posibles soluciones que nosotros observamos, pero es importante revisar cada caso en específico. El registro contable, en esta revisión previa que pudiéramos estar haciendo a sus operaciones, podríamos, dentro de esto, pues necesariamente se tiene que revisar el registro contable de las operaciones y evaluar si eventualmente el IVA fue de alguna manera desglosado y puede quedar claro para la autoridad que este desglose
al final de la fórmula establecida en la ley del IVA, prácticamente se entiende como debidamente pagado este IVA, ¿no? Es decir, tratar de generar la menor de las desconfianzas en la autoridad para que, si bien es cierto, no observe o no pueda ver el flujo del IVA como tal, sí pueda observar que contablemente lo tenemos debidamente separado y que al momento de llevar a cabo la fórmula correspondiente, pues se hizo. Revisión de papeles de trabajo donde se aprecien los IVAs trasladados tomados en consideración, revisión íntegra de la documentación que ampare estas operaciones. Es parte de las soluciones que nosotros creemos, se pueden dar en este sentido. Por supuesto, estas soluciones, como la palabra lo dice, evaluaremos operaciones realizadas en el pasado para tratar de que generen la menor de las contingencias posibles o de que se genere o se tape la contingencia hasta la mayor medida posible. Pero también estas revisiones, vale la pena señalar, nos permiten evaluar la actuación de cada uno de ustedes hacia el futuro. Es decir, muchos de ustedes realizan operaciones rutinarias que su mismo negocio les genera. ¿Qué pasa si traíamos una forma de realizar operaciones en el pasado? Sin duda, con base en la jurisprudencia se tendrá que modificar, pero entonces tendremos que ver cómo tendrán que ser documentadas estas operaciones hacia el futuro y en los registros contables, básicamente en la traslación de este IVA, cómo tendrá que documentarse la operación para justamente combatir o adaptarnos al criterio que hoy emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Creo que es un tema por demás interesante. Nuevamente agradezco su participación y estamos atentos y por supuesto a la disposición de todos ustedes para atender cualquier pregunta, comentario o asesoría que requieran en relación con este tema. Muchas gracias. Voy a dejar enseguida a mi socio Nicolás Guerrero. Él es socio del área legal en la oficina de Querétaro y nos va a hablar sobre el tema del criterio recientemente emitido por el IMSS en materia de PTU. Adelante, Nicolás, gracias. Muchas gracias, José Luis. Buen día. Ahora abordaremos el tema referente al reciente criterio emitido por el Seguro Social en materia de integración salarial. Básicamente respecto del concepto de PTU, de cuándo debe integrarse al salario base de cotización para el pago de las cuotas obrero-patronales. Adelante, por favor. Para una mejor exposición y entendimiento del tema, vamos a mencionar algunos principios generales de la PTU, comenzando por los objetivos. Los objetivos de la PTU es ser un instrumento para desarrollar el equilibrio entre el trabajo y el capital y reconocer la aportación de la fuerza de trabajo. También es para mejorar la distribución de la riqueza y contribuir a elevar el nivel económico de las personas trabajadoras y sus familias. Y por último, aumentar la productividad con el esfuerzo conjunto de las personas trabajadoras y empresarios para alcanzar una prosperidad común. Estos son los principios generales o los objetivos de la PTU. Adelante. Ahora comentaremos sobre el fundamento legal. ¿Dónde se encuentra el fundamento de la PTU? En principio se encuentra en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 123, apartado A, fracción 9, que se refiere a los principios generales de la PTU como un derecho de las personas trabajadoras. Aquí, dentro de los principios generales de la PTU, establece la Constitución que el porcentaje de PTU a distribuir entre los trabajadores será determinado por una comisión nacional tripartita que será integrada por representantes de los trabajadores, representantes de los patrones y representantes del gobierno. Entonces, esta comisión tiene la facultad de, una vez de realizar ciertos estudios de la economía nacional, ver cuál es el porcentaje que se tiene que aplicar o que se debe repartir. También tenemos como fundamento legal la Ley Federal del Trabajo.
que regula los principios constitucionales. Aquí se dice cuál es el procedimiento y cómo se va a pagar la PTU, a quién se le va a pagar y cuándo no debe pagarse. Y por último tenemos la ley del impuesto sobre la renta, que establece la forma para que los contribuyentes determinen la renta gravable base del reparto de utilidades a las personas trabajadoras. Estos son básicamente el fundamento de la PTU. Adelante, por favor. Siguiendo con los principios generales de la PTU, como habíamos comentado, hay que distribuir cierto porcentaje de las ganancias obtenidas por la empresa en el ejercicio fiscal. El porcentaje actual de la PTU es el 10% de las utilidades de la empresa, de conformidad con la resolución de la Sexta Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la Empresa, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de septiembre de 2020. Por otro lado, dentro de los principios generales, se establece cuándo debe pagarse la PTU. El pago de la PTU deberá efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual o que se realice la declaración anual, que como saben, para patrones personas morales, la declaración anual se realiza en marzo. Entonces, se tiene los 60 días que establece la ley, comenzarían a correr a partir de que se realiza la declaración, a más tardar el 30 de mayo del ejercicio que corresponda, y para efectos de patrón persona física, obviamente la declaración anual se presenta en abril y por tanto la PTU debe pagarse a partir de que se presenta la declaración hasta como máximo el 30 de junio del año correspondiente. Adelante. Ahora bien, ¿cuál es el monto de la participación de utilidades? Como habíamos comentado, esta facultad está determinada por el constituyente de 1917 respecto a la Comisión Nacional de Participación de Utilidades. En 23 de abril de 2021 hubo una reforma a la Ley Federal del Trabajo que básicamente fue en materia de subcontratación laboral. Y derivado de eso se incluyó un límite o un tope máximo de repartir de utilidad. Y la ley nos establece que el monto máximo es de 3 meses de salario de la persona trabajadora o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años. Obviamente la ley señala que se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador. Entonces ya se tiene un límite a partir de 2021, que es los 3 meses de salario de la persona trabajadora o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años. Adelante. Derivado de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, el Consejo Técnico del IMSS emitió un acuerdo en el que se aprueba el criterio número 0223, que en materia de integración salarial establece 2 supuestos. El primero es cuando la PTU exceda el límite establecido en la Ley Federal de Trabajo, pierde su naturaleza de utilidades y se convierte en una gratificación. Y dice el Seguro Social, entonces, en este caso, debes de integrar el excedente al salario base de cotización en los términos del primer párrafo del artículo 27 de la Ley del Seguro Social. Ese es el primer supuesto. El segundo supuesto dice que la PTU entregada fuera de los plazos establecidos por la Ley Federal de Trabajo, es decir, fuera de los 60 días posteriores a la declaración que establece la Ley Federal del Trabajo, igualmente pierde su naturaleza y debe integrarse al salario base de cotización como una variable y pagar las cuotas correspondientes. Adelante. Adelante, por favor. Adicionalmente, en el acuerdo se dice que se considera que realizan una práctica indebida en materia de seguridad social quien excluya del salario base de cotización los pagos que excedan del monto máximo de la PTU según el artículo 127
fracción octava de la Ley Federal del Trabajo. El siguiente supuesto es quien pague la PTU fuera del plazo establecido en el artículo 122, que como lo habíamos comentado, dentro de los 60 días, siendo antes o después, también se considera que realizan una práctica indebida. Adicionalmente, quien asesore, aconseje, preste servicios o participe en la realización o implementación de las prácticas antes señaladas, también realizan una práctica indebida, que este supuesto es obviamente para los contadores o abogados que asesoren sobre este tema. Y por último, se establece que todo contador público autorizado que emita una opinión de cumplimiento limpia y sin salvedades en aquellos casos en que los contribuyentes estén en el supuesto de las prácticas señaladas, también realizan una práctica indebida en materia de seguridad social. Como ven, el acuerdo del Consejo Técnico ya determina varios supuestos en los cuales los contribuyentes pueden caer en una incorrecta aplicación de la ley del Seguro Social. Adelante, por favor. Por eso recomendamos a los clientes que analicen internamente cómo fue pagado la PTU correspondiente al ejercicio de 2022 para determinar si caen algunos de los supuestos establecidos por el Seguro Social y asimismo ver la estrategia que se debe seguir para poder atender cualquier requerimiento del Seguro Social, ya sea a través de una visita domiciliaria, una revisión de gabinete o en su caso ya la determinación de créditos fiscales por concepto de diferencias en el pago de las cuotas obrero-patronales. Dentro de algunas consideraciones jurídicas que tenemos, nos gustaría compartir que en el mes de junio se resolvió una demanda de amparo presentada por un sindicato, en el cual el sindicato, cuando hizo la distribución o la repartición de las utilidades de 2022, tuvo que aplicar el límite máximo establecido en el artículo 27, fracción octava, que establece el tope máximo de la PTU. Aquí recientemente el Juzgado Noveno de Distrito en la Ciudad de México emitió una resolución en el cual determina que dicho artículo es contrario a la Constitución, porque la Constitución no establece un límite máximo para repartir la PTU. La Constitución establece que debe de repartirse en su totalidad. Por tanto, lo consideró como contrario o inconstitucional. Asimismo, debe considerarse cuáles son los efectos los efectos del acuerdo del Consejo Técnico. Como seguramente es de su conocimiento, los acuerdos del Consejo Técnico son lineamientos que emite este órgano a las autoridades del INSS para decir cómo van a interpretar las leyes. En este caso, es muy importante que en el caso de que el Seguro Social les pudiera aplicar o requiera aplicar este acuerdo, ver cada caso en particular para ver cómo se tiene que atender el tema, porque como lo habíamos comentado, son dos supuestos. Cuando está la PTU excedente y el otro es cuando se paga fuera de los plazos establecidos en la Ley Federal del Trabajo. En este segundo supuesto, hemos advertido que varias empresas en el mes de diciembre, con objeto de que los trabajadores tengan mayor dinero otorgan un anticipo de PTU y posteriormente en el mes de mayo le restan esa cantidad de anticipo. Aquí es muy importante revisar internamente cómo realizaron el pago, cómo lo documentaron contablemente, si el pago fue timbrado, para revisar efectivamente cuáles son los lineamientos o las estrategias a seguir en este tema. Con esto prácticamente termino mi participación
y quedamos a sus órdenes al final del webinar por si tienen alguna pregunta, una pregunta para participar con nuestros comentarios. En este momento paso la batuta a mi socio Julián López, que es socio del área laboral de BDO, para que continuar con el webinar. Muchas gracias. Nicolás, muchas gracias. Gracias por tu participación y buenos días a todos. Y bueno, como esta parte les indicaba Nicolás, por parte, yo como líder del área laboral en BDO, nos tocó un tema muy importante que es la norma 37. Esta norma 37 se dio a conocer en julio de este año y nos habla sobre todo las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Yo sé que es un tema un poquito amplio porque la norma 37 tiene muchos aspectos, muchas obligaciones y muchos temas muy puntuales, pero vamos a tratar de ser muy concretos en este webinar por el tiempo que tenemos, pero con gusto podemos más adelante apoyarlos si queda alguna duda sobre la implementación de esta norma. Adelante, José Luis, por favor. Bueno, ¿cuáles son los antecedentes de la norma? Pues evidentemente el primer antecedente fue el tema de la pandemia de 2019, de SARS-CoV-19, en el cual, como ustedes recuerdan, pues las autoridades suspendieron las actividades y todas las empresas pues tuvieron que mandar a sus trabajadores a su casa. Hay muchas empresas que ya manejaban los temas de home office, porque así se le denominaba, con algunas características o con algunas prerrogativas para los trabajadores, pero esta figura de home office no estaba realmente instaurada en la mayoría de las empresas. Por este antecedente de la pandemia, pues evidentemente las empresas que vieron una oportunidad en sí llevar a cabo su trabajo a través del home office o en sus casas los empleados, pues empezaron a tener esta práctica de home office, pero no existía en nuestra Ley Federal del Trabajo una legislación, no existían delegaciones, sino simplemente había empresas, como les comento, tenían este esquema de home office y sí tenían reglamentados algunos puntos, pero en nuestra legislación no existía. Ese fue como el primer antecedente en el cual ya empezamos a ver pues que muchos empleados sí podían desempeñar su trabajo desde casa y eran productivos y a las empresas les funcionaba este esquema. Y el segundo antecedente, pues evidentemente es la reforma laboral que hubo en enero del 2021, donde ya se instituye el tema del teletrabajo, en el cual las autoridades ya establecen en la Ley Federal del Trabajo cuáles van a ser las reglas, cuáles van a ser las obligaciones de ambas partes y cuáles van a ser las condiciones en las cuales va a funcionar el tema del teletrabajo, empezando con la definición del teletrabajo, que al final del día era establecer que todo aquel trabajador que prestara sus servicios fuera del centro de trabajo por medio de la tecnología se le iba a denominar teletrabajador y iba a estar más del 40%. Esas características quedaron debidamente definidas en esta reforma y en esa reforma de los transitorios se nos habló de una norma que iba a hablar de los aspectos de seguridad y salud que iba a darse a conocer 6 meses después, perdón, 180 días después de la publicación de esta reforma. Adelante, por favor. Bueno, ¿cuál es el objetivo de la norma? El objetivo de la norma, pues evidentemente es establecer las condiciones de seguridad y salud en la modalidad de teletrabajo. ¿Y cuál es el propósito principal? Es evitar y prevenir accidentes y enfermedades. En la reforma de teletrabajo no existía como tal un capítulo en el cual nos hablara de todas aquellas enfermedades o qué iba a pasar con la seguridad y salud de los teletrabajadores, por lo cual esta norma sí viene a darnos ya un panorama muy amplio y viene a especificarnos qué va a pasar con los temas de los accidentes, enfermedades de trabajo, el esquema de teletrabajo, pero sobre todo un tema preventivo, ¿ok? Otro de los objetivos de la norma es establecer cuáles son las obligaciones de las partes, tanto de los patrones como de los trabajadores, haciendo hincapié en que muchas de las obligaciones que existen ya existen en la reforma del teletrabajo. Aquí la norma es una forma de complementar estas obligaciones y que ya hablan a detalle, sobre todo en el tema de seguridad y salud, en los temas ya del teletrabajo específicamente.
Y otro de los puntos objetivos de la norma es darle un rol preponderante a las comisiones de seguridad e higiene. ¿Qué pasa? Las comisiones de seguridad e higiene son aquellas comisiones que están integradas por igual número de representantes de los trabajadores y los patrones, y en las cuales son encargadas de vigilar todo el tema de la seguridad e higiene en el trabajo. En esta norma ya le da un sentido más amplio y más responsabilidades a esta comisión para que pueda vigilar el cumplimiento de todas las obligaciones de carácter de seguridad y salud en el teletrabajo. Entonces, es muy importante que nosotros sí ubiquemos que esta comisión va a tener una responsabilidad muy importante y que en la propia norma se detalla cuál es su responsabilidad. Vamos a ver uno de los puntos o las responsabilidades a grandes rasgos por el tiempo, pero sí es importante el establecer que los objetivos uno de los objetivos de la norma es darle esta importancia y esta labor de encargar a las comisiones de seguridad y higiene todo el tema de protección en la salud de los trabajadores o de los teletrabajadores. La siguiente, por favor, José Luis. Bueno, ¿cuándo entra en vigor y a quiénes les es aplicable esta norma? La entrada en vigor de la norma 37 es 6 meses posteriores a la publicación en el Diario Oficial de la Federación. La publicación en el Diario Oficial de la Federación se dio en julio de este año, entonces en diciembre de este año va a entrar ya la norma 37 en aplicación general. Entonces, tenemos todavía tiempo, no mucho, la verdad, son pocos meses, porque sí es mucho el trabajo que hay que elaborar, hay que hacer. Ahorita vamos a hablar de todos los puntos, pero lo importante es saber que en diciembre ya tenemos que tener muy bien aplicada la norma 37, perdón, porque ya podemos ser sujetos de inspecciones por parte de la Secretaría del Trabajo. ¿A quiénes es aplicable? Pues evidentemente a todos los centros de trabajo que tengan personas que trabajen bajo esta modalidad, que las personas trabajen más del 40% de su tiempo en un domicilio distinto al centro de trabajo y que, como ya lo comentaba anteriormente, pues sea a través de los medios tecnológicos o de la tecnología. Con estas características, si yo tengo este modelo de trabajo, voy a ser aplicable en la norma 37. ¿Qué es lo que está pasando en muchas empresas? Derivado del impacto, porque sí va a haber un impacto económico en la aplicación de esta norma, muchas empresas están tomando la decisión de retornar a los trabajadores que tenían bajo este esquema de teletrabajo a un esquema presencial. Esto está pasando o están utilizando un esquema diferente al teletrabajo, que es un esquema híbrido, que se le llama home office, en el cual sí las personas tienen facilidad de trabajar en su domicilio, en que ellos señalen, pero que no rebasa este 40%. Si no rebasa este 40%, ya no nos encontramos en la modalidad de teletrabajo y estaríamos fuera del cumplimiento de las obligaciones del teletrabajo y de las obligaciones que la propia norma 37 nos establece. Entonces es importante que las empresas evalúen si van a utilizar el esquema de teletrabajo que rebasa más del 40%, que van a tener que cumplir con muchas obligaciones y en especial esta norma 37, y las empresas que han decidido no tener este esquema, pues cuidar este 40% que no rebase en el tiempo que los colaboradores están en otro lugar diferente al centro de trabajo para aplicar pues directamente la norma, ¿no? La siguiente, por favor. Vamos a entrar principalmente a las obligaciones de la empresa. ¿Cuáles son las obligaciones de la empresa? Como les comentaba, existen obligaciones que ya teníamos respecto al teletrabajo. Ya hay obligaciones como pagar estos famosos insumos de electricidad de Internet, que hubo mucho debate sobre ello, cuánto era el monto, a quién lo iban a pagar, el proporcionar sillas ergonómicas, todos estos aspectos ya fueron establecidos en la reforma de teletrabajo y se encuentran en la Ley Federal del Trabajo. Hoy en día, estas obligaciones son muy específicas y conllevan un propósito que es prevenir los accidentes o evitar las enfermedades en el teletrabajo. Y uno de los aspectos importantes, pues, es el lugar de trabajo, dónde se va a desempeñar el trabajador bajo esta modalidad. Entonces, una de las obligaciones es contar con un listado actualizado de los trabajadores bajo esta modalidad. Puedes tener que al principio teníamos establecido muy bien qué personas se encontraban en teletrabajo, después se fueron contratando más personas después de la pandemia. Hoy tenemos que tener una lista actualizada de quiénes se encuentran
Y esta lista tiene muchos requisitos que la propia norma establece, ¿no? Muchos requisitos de forma. Otra obligación por parte de los países es contar con una política de teletrabajo. Esta política de teletrabajo ya se encontraba establecida previamente en la Ley Federal del Trabajo, pero no nos decía cómo. Aquí ya la propia norma nos está estableciendo cómo tenemos que hacerlo y qué características esta política debe llevar, por lo cual ya no la política que hicimos previa a esta norma puede ser que nos ayude, pero puede ser que no sea complementaria. O sea, tenemos que utilizar la norma 35 y la norma 37, perdón, y complementar esta política de teletrabajo. Otro de los puntos importantes es contar con un listado de verificación de las condiciones de seguridad y salud en teletrabajo. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que las partes pactan dónde se va a llevar a cabo el trabajo, en qué lugar, deben evaluar ciertas características que debe tener, que la propia norma te establece, el centro de trabajo, el lugar donde, el domicilio donde va a prestar la persona, que es luz, que es electricidad, que es tener un lugar, espacio amplio, evitar cualquier riesgo que haya en ese lugar. Para eso es esta verificación, esta lista de verificación que la propia comisión, aquí es donde entra la comisión, va a tener que llevar a cabo, y la aplicación de esa verificación la puede llevar la empresa o tiene la obligación la empresa, o hacer una autoevaluación por parte de los trabajadores. Ellos van a poder hacerlo también, pero con ciertas características que la propia norma nos establece, ¿no? Aplicar periódicamente la verificación de estas condiciones. Esto tiene que ser periódico, no puede ser dejar pasar tanto tiempo, habla de un tiempo específico. Proporcionar capacitación a los trabajadores sobre las condiciones de seguridad y salud. Aquí igual la comisión tiene que intervenir directamente para poder llevar a cabo estas capacitaciones y los trabajadores sepan en cuándo se van a encontrar en un riesgo en este esquema, ¿no? Practicar exámenes médicos y dar seguimiento a los avisos de accidentes. Las empresas tienen que practicar esos exámenes médicos, que esto es un costo que se va a reflejar, ya hablamos de eso, y poner atención y dar seguimiento cuando haya un accidente o una enfermedad dentro de esta modalidad. Contar con mecanismos para poder atender casos de violencia familiar. Esto también es un ingrediente adicional y una obligación adicional que los propios patrones van a tener que atender. La siguiente, José Luis, por favor. ¿Cuáles son las obligaciones principales de los trabajadores? Pues evidentemente notificar a los patrones que hay un riesgo de trabajo, si sufre algún riesgo de trabajo, alguna enfermedad, participar en las capacitaciones proporcionadas por el patrón, en estas, la comisión mixta va a tener de su higiene que dar estas capacitaciones y el trabajador tiene que cumplirlas. Cumplir con la política de teletrabajo, todo lo que se establezca, el trabajador va a tener esa obligación. Resguardar evidentemente y conservar las herramientas de trabajo y toda la información proporcionada por el patrón, tienen esa obligación de resguardarla y cuidarla. Someterse a los exámenes médicos que ya hablábamos que tiene la obligación el patrón de llevar a cabo, y informar al patrón sobre cualquier cambio de domicilio en el lugar de trabajo que se acordó previamente. Evidentemente, tienen que notificar para que se pueda llevar a cabo una verificación. Ahora no una verificación para saber si ese lugar donde se va a cambiar, donde el trabajador va ahora a prestar estos servicios de teletrabajo, cumple con las condiciones apropiadas para evitar cualquier riesgo laboral, ¿no? O de seguridad y salud. La siguiente, José Luis. Como ven, las obligaciones son muchas, son específicas, pero la norma sí es muy robusta. Evidentemente, no nos da tiempo ahorita para entrar a detalle a cada una de las obligaciones, pero sí quisiéramos transmitirles que es una norma que tiene una aplicación a partir de diciembre de 2023, que hay sanciones por parte de la Secretaría del Trabajo respecto al cumplimiento de la norma o incumplimiento de esta norma, y que nosotros tenemos que tomar acciones a seguir. Y evidentemente es evaluar la implementación del teletrabajo. Es decir, cumpliendo con todas las obligaciones y normas, debemos evaluar si nos conviene como empresa, por costo y beneficio, seguir con esta figura de teletrabajo, que muchas veces para muchas empresas ha resultado un éxito. Pero hay que evaluar estos costos-beneficios si realmente queremos seguir con el esquema de teletrabajo o convertirlo en un esquema híbrido que salga de este 40% que ya se los comentaba. Evidentemente, verificar el debido cumplimiento de la modalidad de teletrabajo. Ya lo que tenemos en la Ley Federal del Trabajo, en la reforma del 21, los contratos, las políticas, las entregas de herramientas, los insumos, y todo esto realmente lo estamos llevando como la ley nos lo indicó desde ese momento.
Y por último, pues la implementación a la norma 37. Es la estrategia de la aplicación de esta norma y regular los procesos de cumplimiento de la norma. Tenemos que conocer a fondo la norma. Ahorita fue un esquema general, pero tenemos que conocer todos los puntos de la norma para poder evaluar si vamos a implementar teletrabajo, tenemos que implementar la norma 37 y tenemos que dar cumplimiento. Evidentemente, por las sanciones que pueden derivar de esto, sabemos que el gobierno al final del día tiene una estrategia de fiscalización muy fuerte a través de las inspecciones de trabajo y esta norma, como otras normas, la 35, la 30, la 19, pues no va a ser la excepción. Entonces, nuestra recomendación es que tomemos estas acciones a seguir, evaluar el tema del teletrabajo, conocer la norma 37 y poder determinar si vamos a seguir con este esquema de teletrabajo y poder cumplir con todas las obligaciones. De mi parte es todo, muchas gracias y estamos a sus órdenes para poder ahondar sobre este tema. Y ahora dejo a Rogelio Rocha, que es nuestro expositor en los temas corporativos. Él nos va a acompañar en esta última parte del webinar. Muchas gracias a todos. Adelante, Rogelio. Muchas gracias, Julián, por la introducción. Buen día a todos. Yo les voy a exponer un poco los temas más importantes para establecer una sociedad en México y las diferentes características a tomar en cuenta para poder hacer pues, bien los negocios aquí en nuestro país. José Luis, ¿me puedes apoyar, por favor? Lo primero que nosotros obviamente recomendamos a todos nuestros clientes es pues tener una comunicación muy amplia, por lo que siempre que llega uno de nuestros clientes a nuestra puerta, pues es tratar de tener una llamada con ellos, que nos puedan explicar un poco más el modelo de negocio que ellos realizan. Y pues de ahí vamos a poder derivar los pasos a seguir y las recomendaciones que nosotros podamos darles para los tipos de sociedades que puedan establecer en México. Asimismo, tratamos de siempre involucrar a nuestros equipos en materia fiscal para que, pues bueno, ellos también puedan dar algún input para los temas de dividendos, regalías y pues tener una mejor estrategia para poder tener sobre todo el mejor vehículo para que puedan establecer su entidad aquí en México. Hay dos tipos de sociedades que normalmente son las que nosotros pues recomendamos, independientemente de las opciones que nos entrega la Ley General de Sociedades Mercantiles. Nosotros siempre vamos a recomendar más que otras la sociedad anónima de capital variable y la sociedad de responsabilidad limitada de capital variable. Las dos consideramos que son las mejores opciones. Hay veces que los temas fiscales pudieran sugerir algunas otras, pero tratamos de que siempre sean estas dos. Asimismo, pues lo que siempre tratamos de hacer es verificar cuál es la actividad preponderante que tienen nuestros clientes en sus negocios, sobre todo porque, pues bueno, antes hacíamos unos estatutos, sobre todo muy largos, en la cuestión del objeto social. Tratábamos de incluir muchas actividades que abarcaran pues varias cosas que ellos pudieran realizar por si en algún momento pues los incisos más importantes de este objeto social, que son el A y el B normalmente, pudieran hacer alguna otra cosa. Hoy en día con las reformas, por ejemplo, que ya se comentaron anteriormente ahorita en el webinar de temas laborales, el tema REPSE ahorita está muy latente. Y esto muchas veces nos obliga a tener objetos sociales más especializados. Necesitamos tener en el registro del REPSE la actividad meramente la más importante que vaya a desempeñar la sociedad. Y pues esto es lo que a veces hace que los objetos sociales sean más acotados y por ende pues tengamos una mejor visibilidad tanto en tema corporativo como en el tema del SAT, para que puedan identificar la actividad más importante de la entidad. Asimismo, por ejemplo, en materia de maquiladoras, pues tomamos ciertos parámetros para redactar el objeto social. Asimismo, para cuando van a importar y exportar nuestros clientes, pues bueno, tratamos de adecuar esos objetos lo mejor posible. Y también tratamos de que en estos casos, dependiendo obviamente del negocio, puedan incluir alguna cláusula que les permita tener pues licitaciones con los gobiernos de aquí de México a nivel estatal, municipal, federal.
Todo esto se hace para que pues estos estatutos, esta acta constitutiva, pues esté pensada para un mediano o largo plazo, que puedan utilizar este documento con las menores modificaciones posibles y pues obviamente minimizar costos. Dentro de este mismo documento pues se establecen los tipos de poderes que van a tener los órganos de administración o en su caso sus representantes legales o apoderados y pues que se cumplan con las normativas de quórums estatutarios para las asambleas ordinarias y extraordinarias. Por último, dentro de estos aspectos importantes, indagaremos un poquito más a fondo en las próximas láminas temas de libros corporativos, de títulos accionarios o certificados de participación, así como temas de Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Adelante, José Luis, por favor. Algo que muchas veces nos ha tocado ver con nuestros clientes es que normalmente las preguntas más frecuentes son si pues los socios o accionistas de la entidad mexicana pueden ser personas físicas o personas morales. En este caso podemos detallar que los socios o accionistas pueden ser ya sea personas físicas o entidades extranjeras, puede ser una mezcla de estas, puede ser todo nacional, todo extranjero. Solamente hay ciertas limitantes que nos da la Ley de Inversión Extranjera y su reglamento, donde obviamente no puede haber participación de la inversión extranjera o solamente en ciertos porcentajes, pero prácticamente para todos los negocios puede haber una inversión extranjera. Los socios obligatoriamente deben al principio del establecimiento de su negocio, depositar su participación. Antes se decía en la caja de la sociedad, hoy lo decimos una vez que abren la cuenta bancaria. Siempre recomendamos que este sea el momento en donde cada uno de los socios o accionistas depositen su participación, que obviamente no se toque ese capital para que se tenga registrado en los libros contables y pues bueno, a futuro eso no cause un problema para cuando se quiere disolver o liquidar la sociedad. Asimismo, los socios o accionistas serán responsables hasta por el monto de su aportación en el capital social de las personas morales. En este caso también muchas veces nos preguntan si los socios o accionistas pueden ser parte del órgano de administración. La respuesta es sí, sean nacionales o sean extranjeros. Solamente la limitación que nos da nuestra legislación mexicana es que las empresas extranjeras no pueden ser un administrador de la entidad mexicana. En otras legislaciones hemos visto que hay empresas que administran otras entidades. En el caso de México tiene que ser normalmente una persona física o un grupo de personas físicas. Asimismo, pues nos pide la legislación ahora fiscal que los socios y accionistas, pues bueno, deben de estar inscritos en el RFC en caso de ser nacionales. En el caso de ser extranjeros, se les va a incluir un RFC genérico establecido por la autoridad fiscal y se incluirá su constancia de situación fiscal en los instrumentos que otorguen los fedatarios públicos. Esto ya es obligatorio, entonces recomendamos siempre que, pues bueno, se mantengan bien actualizadas sus actividades de estas personas físicas que van a estar incluidas en la escritura constitutiva o en los poderes. Adelante, José Luis. Vamos a repasar brevemente los requisitos porque, bueno, son bastantes los requisitos que nos pide este proceso de constitución de sociedades mercantiles. Normalmente hay uno muy nuevo, que es el primero que enunciamos aquí, que es la integración del expediente de beneficiario controlador para socios accionistas, para efectos notariales. Aquí básicamente lo que nos están pidiendo ahora los notarios es que les proporcionemos, pues bueno, como en materia fiscal, toda la información para identificar quiénes son las personas físicas que se van a beneficiar del vehículo que se establece en México. Básicamente nos piden información muy personal que a veces ha sido un poco de tema con los clientes, pues consideran que es bastante excesivo. Consideran que a lo mejor en sus países de origen no son tan
pues tan difíciles las autoridades para esta información, pero piden dentro de ellos pues sus identificaciones, sus RFCs, sus temas de sus temas de domicilio fiscal. Entonces, pues bueno, eso es de lo que nosotros notamos más importante para este tema. Nosotros preparamos unos poderes que se notarizan en los países de origen y solicitamos que sean apostillados o legalizados, dependiendo del país donde se vayan a formalizar. Solicitamos nosotros el uso de la denominación que ellos nos solicitan. Elaboramos el proyecto de estatutos y una vez que tengamos toda esta información, pues procedemos al registro de la sociedad en el registro público de comercio de la entidad donde se vaya a tener el domicilio social. Asimismo, si es aplicable, pues los apoyamos con la inscripción en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, en caso de que la sociedad tenga extranjeros. Y pues aquí la elaboración de los libros corporativos que siempre nosotros consideramos que es bastante importante y que les recomendamos a los clientes que no lo dejen a la ligera, pues a veces estos documentos pueden ser una salvación para cuando se pierde a lo mejor algún documento notarial, que si los tengan, y la emisión de sus acciones y certificados que también se tengan firmados por los miembros del órgano de administración. José Luis, ¿me podrás apoyar con la última, por favor? Finalmente, todos los apoderados deben de proporcionar su RFC en caso de ser nacionales y su constancia de situación fiscal actualizada para evitar temas con el SAT. Ahora, si no incluyes estos dos datos en las escrituras, pues tenemos bastantes detalles ahí cuando se va a realizar algún trámite. Y se sugiere que los socios accionistas o miembros del consejo y apoderados también tengan una opinión favorable en materia fiscal, pues eso ahora cuando ya están ligados las firmas electrónicas pues con la empresa, pues bueno, puede llegar a generar varios problemas. Y pues bueno, por último, otros trámites relacionados con la constitución de sociedades son los registros de actividades vulnerables y reportes asociados con este tema de antilavado. Registros o permisos en materia de comercio exterior, como son los diversos padrones que pueden solicitar las empresas, registro de marcas y derechos de propiedad intelectual, asimismo registros inherentes a la operación de oficinas, como puede ser las licencias de funcionamiento, las licencias ambientales, programas de protección civil. Y por último, pues la elaboración de contratos para soportar operaciones, los cuales incluyen pues los temas intercompañías. Podríamos estar aquí un poco más tiempo hablando de los detalles, pero pues igual es un tema bastante extenso, por lo que pues tratamos de acotarlo lo más posible y pues resolveremos sus preguntas o dudas en el espacio que nos sea proporcionado. Muchas gracias. Muchas gracias, Rogelio. Adelante, Jaime. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos mis socios de abogados, que siempre los aprecio mucho. Siempre he comentado que es muy importante tener un buen abogado cerca, siempre, y hoy más que nunca en las condiciones actuales como lo pudieron ver. Nos han preguntado a través de la plataforma acerca de si esta presentación, este webinar y el material que se proyectó va a estar disponible. Sí, yo creo que a partir del día de mañana, hoy mismo en la tarde, ya van a poder entrar a nuestra página web y de ahí descargar tanto la proyección como el material que nuestros expositores prepararon. Si me parece, nosotros vamos a usar unos cuantos minutos para contestar muy rápido algunas inquietudes de los participantes. José Luis, mira, yo estaría a contestar una pregunta que nos hace Valeria Cabrera en respecto al tema que tú presentaste. Dice, hola, buen día. ¿Cuál es su criterio con relación a la compensación de actos o actividades a la tasa del 0%? ¿Se considera que hay perjuicio a la autoridad
Me parece que tocaste el tema, Valeria. Si uno lee los precedentes, inclusive la jurisprudencia que el día de hoy expuso José Luis, se nota en y con mucho respeto al Poder Judicial, que no se meten al tema de fondo. La compensación, todos los que somos contadores, conocemos que esta figura se usa con muchísima frecuencia y de entrada ya no existe el IVA como tal, no es parte de nuestro activo. Se traslada y se cobra simplemente nosotros, los contribuyentes, las empresas, somos un vehículo a través del cual se paga el gravamen. El hecho de que la autoridad busque forzosamente que haya flujo me parece un contrasentido. De hecho, tuve la oportunidad de leer y comentar aquí con José Luis una tesis aislada, no fue una jurisprudencia, en donde decía el juzgador que no se veía al momento de hacer la compensación que el patrimonio del contribuyente se viera afectado. Y es obvio que no se iba a ver afectado porque no es parte de su patrimonio. Es decir, el pagar y cobrar el IVA no es parte del patrimonio, es un gravamen. Cuando la autoridad no lo ve así, yo estoy de acuerdo contigo, Verónica, que al momento de la compensación no hay ningún detrimento o perjuicio contra la autoridad. Estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, tendremos ya sea como lo comentó José Luis, ajustar nuestros procedimientos en materia de cómo comercializamos nuestros productos y servicios. Y por otro lado, esperemos que con estos antecedentes, ahorita que inicia la sesión ordinaria del Congreso y que ya se va a discutir el presupuesto, la ley de ingresos y las reformas fiscales de cada año. Ojalá que alguien defina con claridad este tema y ya no tengamos que sufrir este estado de indefensión en el que nos encontramos actualmente y que le da desafortunadamente capacidades de recaudación más allá de lo razonable a la autoridad. Ese es mi comentario. José Luis, creo que tú tienes ahí otras preguntas, ¿verdad? No sé si se las quieras compartir a nuestros socios, a los demás expositores. Sí, con gusto, Jaime. Claro que sí, muchas gracias. Sí, tenemos otras preguntas. Una pregunta también que nos hacen es, nos dice Baruch, si consideramos que este criterio, el criterio del IVA, nuevamente, puede extenderse a otras formas de extinción de las obligaciones fiscales, como es la subrogación, pago en especie, etcétera. Bueno, Baruch, definitivamente creo que el criterio seguido por la autoridad sí pudiera extenderse a otro tipo de extinción de las obligaciones, porque, como lo decíamos en la presentación, entendemos que lo que busca no solo la autoridad, sino también en el criterio determinado por la Corte, lo que se evalúa es que el flujo es observar el flujo por cuanto hace al IVA, ¿no? Es decir, esta imposibilidad que a veces tiene la autoridad en una operación de compensación para ver el flujo del IVA es lo que creemos que se está buscando. Entonces, básicamente atendiendo la pregunta, creemos que si no somos cuidadosos con el tema de otra forma de extinción de las obligaciones, como lo preguntas, como el tema de la subrogación o el pago en especie, pudiéramos estar cayendo también ante los ojos de la autoridad en un incumplimiento. Es por eso que reiteramos que sin decir en este momento que no podemos, sin decir en este momento que no se puede utilizar alguna otra forma de extinción, creemos que sí es viable utilizarlas, pero hay que documentar todo de forma tal que quede totalmente transparente o que sea totalmente transparente para la autoridad la forma en cómo está fluyendo el IVA en particular. Hay otra pregunta muy rápido, me parece que esta es para ti, Nicolás, que nos dicen, ¿qué pasa con los accidentes en casa? No, perdón, es para Julián. ¿Qué pasa con los accidentes en casa cuando el trabajador está en la modalidad de teletrabajo? Sí, gracias, José Luis.
Pues evidentemente esta norma 37 le viene a dar sentido a eso. Como les explicaba en la reforma del 2021 de teletrabajo, no se hablaba de los accidentes de trabajo. Entendemos un accidente de trabajo o enfermedad derivado del trabajo que se hace en el centro o en el traslado. Aquí ya en esta modalidad que una persona designa el domicilio donde va a prestar sus servicios, ¿qué pasa con este tipo de accidentes? Pues hoy en día la norma lo está regulando en que las empresas tienen la obligación de verificar las condiciones en las que se va a prestar el teletrabajo y que estas condiciones evidentemente eviten que exista un accidente de trabajo. En caso de que exista el accidente de trabajo, pues ya la autoridad determinará de acuerdo a estas verificaciones, de acuerdo a estas medidas preventivas por parte de la Comisión de Seguridad e Higiene, si es responsabilidad del patrón o al final del día no. Yo creo que es un tema que va a dar para largo, pero hoy la norma 37 ya nos está poniendo medidas para que podamos cuidar los centros de trabajo en los domicilios de las personas y que se eviten accidentes de trabajo. Eso yo creo que es lo fundamental de esta norma 37, José Luis. Gracias, Julián. Y ya nada más para terminar, ya nos extendimos algunos minutos, pero por supuesto reiteramos la disponibilidad de todos los socios de BDO Legal, los abogados, para atender sus preguntas, incluso de forma directa a cualquiera de nuestros correos. Nos encantaría recibirlas. Vamos a atender la última ya nada más, Julián, que nos comentan qué pasa qué aspectos debe de cuidar el patrón en un esquema híbrido ante una posible o eventual inspección por parte de la Secretaría. Claro, pues los inspectores van a constituirse en las empresas y preguntar si tenemos un esquema de teletrabajo. Ahí, si manejamos un esquema híbrido, que recuerden que es fuera de más del 40% que los trabajadores presten el servicio en un lugar diferente, si nosotros a la autoridad, por medio de una política de home office, vamos a llamarla así, establecemos cómo llevamos a cabo este esquema híbrido y le hacemos ver a la autoridad o le demostramos es algo que se acordó entre el trabajador y nosotros y está debidamente documentado, creo que podemos solventar esta parte y cuidar que vengan sanciones por parte de la autoridad. Evidentemente, la autoridad va a verificar que este 40% sea real, ¿no? Pero hay que documentarlo por medio de una política, hay que documentarlo por medio de entradas y salidas de trabajo. Hay diferentes esquemas. José Luis, ¿cómo podemos nosotros documentar, sobre todo para demostrarle a la autoridad que no estamos en un esquema de teletrabajo, sino en un esquema híbrido fuera de este 40%, más del 40% del trabajo en casa, ¿no? O fuera del centro de trabajo. Muchas gracias por los comentarios. Bueno, pues Jaime, si no tuvieras, quisieras hacer algún otro comentario, pues No, te dejo la palabra para cerrar ya nuestro web. no, bueno, nada más agradecerles, primero que nada, a nuestros asistentes por su interés y en segundo lugar a ustedes por su excelente participación y exposición. Estoy seguro que ya han plantado la inquietud de los temas planteados en los asistentes y seguramente tendremos una retroalimentación por parte de nuestros clientes. Muchas gracias y esperemos poderlos invitar a todos a un nuevo evento en muy poco tiempo. Muchas gracias, excelente día a todos. Muchas gracias. Gracias a todos.